Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un recorrido más de los que puedes disfrutar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia del canal de Alsa Ceja. Aunque no vamos a ver nada de historia, nos venimos a dar un rol al parquecito. Entonces, pues son cerca de las 7 de la tarde. Como hay horario de verano, pues todavía no ha oscurecido. Pero vemos que hay mucha actividad en el parque. Los vecinos salen a tomar el aire fresco, a sacar a sus perritos, ¿no? Todos vienen aquí a hacer ejercicio. Como esas chicas que pasaron aquí casi me avientan. No sé por qué siempre tengo esa suerte. Siempre pasan y me avientan. No sé, a lo mejor les doy miedo y piensan que yo les voy a aventar. Y han de decir, mejor la aventamos antes que ella nos aviente. Bueno, amigos, pero les quería comentar aquí así, compartir, que está así bien bonita la tarde aquí en este parque, arbolado, todo verdecito. Y pues me gusta cómo las personas vemos cómo le hacemos, pero tratamos de pasar un momento agradable pese a las vicisitudes de la vida cotidiana. Entonces, hoy participé en un programa de Mujeres 4T, en Noticiero en Redes, y tocamos el tema de las 4 transformaciones de México. Como éramos varias, éramos como 5, pues no tuvimos como tiempo de profundizar mucho en los temas. Pero yo les decía que pues se han tenido que hacer 4 grandes movimientos sociales en México porque siempre parece que se nos ponen trabas en nuestra búsqueda por la libertad, de un mejor modo de vida, más justo. Pero ¿por qué pasa esto, amigos? Pues por no tener como esta conciencia de enemigo histórico, que pues no se refiere a otra cosa más que al bando conservador. Se llaman conservadores porque siempre quieren conservar los privilegios que tienen, aunque sean abusivos, aunque pasen por encima de los derechos humanos de alguien más. Entonces, pues creo que por eso, ¿no? Entonces se da la guerra de independencia. Bueno, ya desde antes, pues los tlaxcaltecas traían su guerra contra los mexicas, ¿no? Luego se alían con los españoles porque piensan que los van a liberar, pero oh no, resulta que se vuelven una nueva clase opresora, ¿no? Para los pueblos originarios. Así van a pasar 3 siglos de dominación. Y yo les decía que no hubiera habido problema si estos 3 siglos de amalgamiento cultural que hubo entre los españoles y los pueblos originarios, pues hubiera sido de alguna forma equitativo, que cada quien tuviera lo suyo, que nadie abusara de los demás, pero la gente se hartó porque pues abusaban mucho de ellos, no les respetaban sus derechos humanos. De hecho, si tú eras novohispano, tenías muy pocos derechos. Entonces, solo si eras español, pues sí podías ser aquí el rey, ¿no? Entonces, pues la gente se hartó y por eso se hizo esta primer gran transformación donde se hace este esfuerzo por despegarse de la corona española, porque recordemos que cobraban impuestos súper excesivos a los habitantes de la Nueva España. Y si tú habías logrado estudiar o tener algún negocio o algo así, pues los impuestos te comían y ya no podías acceder más arriba por todas las restricciones que imponía la corona española, pues para que no se le saliera de guaca a la gente, ¿no? Y para que no fueran mucho más que la metrópoli, que era España. Entonces eso casi siempre pasa. Por eso ahora en los últimos tiempos, bueno, antes de este gobierno, veíamos cómo se restringía la educación, tanto oficial en las escuelas, como todo ¿cómo podría llamarse? Amaestramiento
por medio de las televisoras, ¿no? Ya saben que la Secretaría de Educación pues no era este edificio en el centro histórico, sino que era Televisa, ¿no? Eran realmente los que educaban a la gente o deseducaban, precisamente para que se les hiciera normal este régimen opresivo, injusto, abusivo y de corrupción. Y además se buscaba ensalzar pues los antivalores como la ignorancia, la estupidez, la pereza, la banalidad, ¿no? Todo eso se ensalzaba por las televisoras. Y ahorita pues algo muy importante que estamos viendo con este gobierno es un presidente historiador que se preocupa por la educación histórica del pueblo, precisamente para que identifique pues ese enemigo histórico, ¿no? Las clases privilegiadas. Y de hecho no es solamente clases privilegiadas, se le llama el poder económico. Es el gran poder económico, los dueños del gran capital, los que siempre caen en estos abusos de poder y todo esto. Ay, yo sé, nada más me venía a hacer ejercicio y acabé haciendo un video acá bien reflexivo histórico. Pero bueno, de eso se trata el canal, ¿no? Entonces de eso se me ocurrió platicar ahorita, que estamos aquí pasando por estos verdes campos de fútbol. Entonces pues así ha sido, ¿no? Luego ya se logra despegar de España, del yugo español, pero ahora la nueva clase opresora pues van a ser los terratenientes, los latifundistas, los mineros que se quedaron, o sea, los dueños de minas que se quedaron en la Nueva España. Se van a aliar con el clero y con los conservadores como Lucas Alamán, que decían que pues el pueblo no debería de tener derecho a formar congresos, sino que eran siempre como unos niños eternos, menores de edad, que deberían dejarse gobernar por esta clase rica, que se autollamaban los hombres de bien. Y bueno, pues ya, pese a que está el presidente Vicente Guerrero, pues esta clase de los hombres de bien hacen un complot y asesinan a Vicente Guerrero. Ya ven que ya hicimos un video sobre este tema, de cómo murió Vicente Guerrero, ¿no? Entonces, pues así fue, amigos. Ya se van asentando, se vuelve a caer en este... Bueno, en realidad nunca quisieron reconocer los derechos de los americanos, los seguían usando de sirvientes, de esclavos. Así que, pues siguió la opresión. Y sobre todo el descarado abuso de poder de la iglesia. Así que la iglesia se vuelve también poder económico. Se vuelve en la clase privilegiada con todos sus adeptos. De ahí viene lo mocho, ¿no? Del siglo XIX. Entonces, pues por eso se hace la guerra de reforma. Benito Juárez le va a quitar estos privilegios de clase a la iglesia. Que si tú querías registrar a un bebé, pues no, tenía que ser bautizado en la fe católica. Que si tú querías enterrar a tu difunto en el cementerio, pues si no estaba bautizado por la fe católica y no tenía su acta de bautizo, pues no te dejaban darle cristiana sepultura, ¿no? La mayoría de los inmuebles para renta de habitación eran de la iglesia. Y así muchas cosas. Luego lo que pasaba era que los padres, al momento de ir a dar la extrema unción, la confesión para los difuntos, pues entraban y si era una persona que tenía bienes, hacían esto. Que pues el señor ya tenía su testamento hecho, ¿no? Para su familia. Y entonces, ¿qué pasaba? Que el sacerdote le decía, no, mire, échale una firmita aquí, o ya ahí desvaneciéndose el difunto, bueno, el predifunto, el moribundo. Y le decía, pues échale aquí una firmita de que deja todos sus bienes a la iglesia. Y así le quitaban muchos bienes a la gente. A los herederos los dejaban volando. Y ya, por eso iba acrecentando sus riquezas. Y Benito Juárez, abogado, pues va a llegar a parar esta arbitrariedad,
los mete en cintura y les expropia sus bienes y hace la separación de iglesia a Estado, ¿no? Entonces esa fue la guerra de reforma. Y se hizo muy larga y muy difícil porque el bando conservador, la iglesia va a financiar guerrillas y ejércitos, de hecho, para... luego se me pican los moscos. Para evitar que estuviera el gobierno republicano en paz, ¿no? Y que todos sus recursos se los gastara en estar luchando contra estas guerrillas que saqueaban pueblos y que desestabilizaban, ¿no? De hecho, les pagaban para crear desestabilización y que la gente del pueblo que no estaba tan bien informada, pues dijera, este gobierno es una cochinada, porque vean, tenemos mucha inseguridad e inestabilidad, y todo lo financiaba la iglesia y los conservadores, amigos. ¡Órale! Ven, aquí estoy pasando por una bonita palma, que aquí hace como un tunelcito en el camino. Me gusta mucho pasar por ahí. Entonces esa fue otra lucha de la segunda transformación de México. Y bueno, llegó hasta juntarse ya con el extremo de que los conservadores, en este afán por recuperar sus privilegios, pues van a traer a este príncipe extranjero, ¿no? A Maximiliano de Habsburgo, a sentarlo en el trono, que aquí no teníamos trono porque no éramos una monarquía, éramos una república. Y había sido investido legalmente, democráticamente, Benito Juárez. O sea que el puesto ya estaba ocupado y lo sentaron, ¿eh? No nos queden mal Maximiliano, porque a la mera hora resultó ser más liberal, ¿no?, que Benito Juárez. Pero lo malo fue que pues aceptó un puesto que ya tenía dueño, ¿no? Pues así fue. Miren ahí los chicos guapos. Esto no tiene zoom, pero bueno, les quería dar un agasajo a las chavas seguidoras del canal de Alsacia, que ahí siempre se juntan pues los muchachos, ¿no? Ya saben, acá hacer el agasajo visual. Un día me voy a acercar. Pero bueno, así fue. Y finalmente pues se impuso el pueblo de México, que no le gustó esta invasión, ¿no? Solo las clases conservadoras sí, porque hasta uno de los generales más nefastos, ¿cómo se llamaba? Saligny. Sí, creo que era Saligny. Pues uno de los conservadores mexicanos de más fortuna, pues a su hija de 17 años o 14, algo así, la van a casar con ese cuate. Ya tenía 57 o 67. Y ahí le dan a la niña así, para hacer alianzas. Sí, queremos tener niños franceses. No, nietos, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo le das a una niña un ruco así? Y luego francés, que ya están bien alocados, ¿no? Pues bueno, esas cosas hacen solo por sus intereses la clase privilegiada, el poder económico y todo esto, ¿no? Ven qué bonito está el parque. Ahorita no hay nadie jugando fútbol, pero bueno. Cómo me gusta el verde pasto. Se me hace de los colores más bellos de la naturaleza. Bueno. Es muy chistoso aquí porque de un lado hay edificios. Pero bueno, es el condominio, ¿no? No es condominio, es el fraccionamiento. Pero de repente llegas aquí y te encuentras este oasis muy bonito. Bueno, pues esa fue la segunda transformación. Ya que se expulsa a los franceses y todo esto, pues bueno, Porfirio Díaz, que luchó contra la invasión francesa siendo un héroe y todo, pues accede al poder, participa en elecciones y gana. Deja de ser presidente un periodo y al otro regresa. Y luego ya se la pasaba así, que sea un periodo mi compadre presidente y luego yo, y así. Y entonces ya después de él no le importa, dijo, sí, pues yo ya me sigo, ¿no? Convocaban elecciones, pero siempre las ganaba él. Entonces él aprovechó para, pues, favorecer a sus amigos de clase, a sus
compadres, a sus yernos, ¿se acuerdan? El hijo de, digo, el que se casó con su hija, el baile de los 41, haciendo muchos negocios con extranjeros. Sí, industrializó México, pero ¿a qué costo? Hoy estábamos viendo la reconciliación con el pueblo yaqui, que fue pues prácticamente exterminado por el régimen porfirista para apropiarse de sus tierras, de su agua, de sus mujeres, de sus hijos, para esclavizarlos, ¿no? Y se los llevaban hasta Yucatán para que trabajaran en las haciendas enequeneras, y pues allá ya se morían en un total abuso de los derechos humanos. Y pues sí, empezó a haber industria en México, se mantenía el orden y el progreso, pero a costa de muchas muertes, muchos asesinatos, muchas injusticias. Y muchos dicen, no, es que trajo a México a la modernidad. Hizo este edificio, hizo trenes, el telégrafo. Sí, pero tuvo 30 años en el poder y solo hizo eso. El 90% de la población en México era pobre, era rural y era analfabeta. O sea, ¿de qué te sirve tener ahí el Palacio de Bellas Artes todo hermoso y tener telégrafos si la mayoría de la gente no los puede usar, ¿no? El 90% vivía en la injusticia. Entonces, otra vez, la gente no soporta más, es como una olla de presión. Y entonces, pues van a levantarse en armas otra vez ante el llamado de Francisco I. Madero, que llamaba a la no reelección y a que parara este monopolio de las empresas porfiristas, que permitiera que hubiera más participación en el comercio de los ciudadanos y cosas así, voto libre y secreto. Y bueno, se levantan en armas otra vez y se hace la tercer gran transformación. Pero ¿qué pasó? Nunca faltan los arribistas, los wannabes, aspiracionistas y pues muchos revolucionarios. De los generales que triunfaron, pues se habían apoderado de haciendas, de hacendados abusivos, en vez de ponerlas a trabajar para la gente, como Francisco Villa hizo en la hacienda del Canutillo, pues ellos van a apoderarse de las haciendas y se vuelven la nueva clase dominante. Entonces van a formar esta nueva clase, ¿no? Y se van a casar con las hijas de los hacendados. Ya me salí del parque, ya me voy a regresar hacia la casa. Sí, y entonces los nuevos políticos emanados de la Revolución Mexicana, o sea, sí hubo cosas buenas, como el general Cárdenas, que finalmente va a expropiar las empresas petroleras de los extranjeros para hacerlas mexicanas, y va a formar muchas instituciones, a fortalecerlas con el dinero del petróleo, ¿no? Entonces, pues sí hubo algunos avances, pero pues se empieza a formar esta clase política. Ahora el poder opresor va a ser político también. Y pues con los industriales y todo, se alían con los norteamericanos. Ven qué bonito maguey tenemos aquí atrás, ¿no? Está bien padre. Me gusta mucho, es así como de doble color, ¿no? ¡Ay, unos perritos! Buenas tardes. ¿Cómo les gustan los perritos, amigos? Eran 3. Porque vamos en la tercera transformación. Entonces, pues así va a quedar esta dictadura. Se forma el partido auténtico de la Revolución Mexicana. No, el Partido Nacional Revolucionario, ese lo forma Cárdenas. Y después, los que siguieron después de él, van a ser el Partido Revolucionario Institucional. O sea, las revoluciones siempre van contra el sistema. Pero ahí se va a institucionalizar una revolución. Ven, este arbusto es como una canastita. Qué bonito, ¿no? Así como para llevártela. Ajá, qué padre. Entonces así, pues se van a volver
la nueva clase dominante, opresora, haciendo negocios turbios con el poder y vendiendo la riqueza, la soberanía. Y así estuvieron 80 largos años. Y aquí les quería mostrar un nido de colibrí que descubrí la otra vez. A ver si lo alcanza a ver la cámara. Es esta cosita aquí colgando. Yo pensé que era como un nido de arañas o algo así. Pero la otra vez pasé por aquí y llegó un colibrí ahí, estuvo como arreglando. Y luego se metió y se echó ahí bien cómodo. No sé si tenga sus crías o qué, no sé si ahorita está en casa. Creo que no está el habitante. Pero vamos a dejarlo ahí. Ya después regresaremos. Entonces, pues otra vez se vuelve a hacer este abuso de poder, de saqueo de los recursos naturales. Y así le van a plantar cara a muchos movimientos sociales, porque las revoluciones siempre van así, como en una espiral. Pasan por el mismo lugar, pero cada vez más arriba, más arriba. Entonces, pues viene el movimiento ferrocarrilero, el movimiento estudiantil del 68, ya sabemos lo que pasó, el movimiento de maestros, los zapatistas en su momento. Y así, después por la protección en defensa del petróleo, ante la... Miren un poco, ante la expropiación, ante la ley, ¿cómo es? La reforma energética, ¿no? Entonces, en 2018, bueno, desde 2006 ya estábamos hasta acá, y por eso vimos en el actual presidente, pues un líder a quien seguir. Se hizo un fraude, las victorias no se dan fácil, amigos. Tuvimos que esperar 12 años, así como la guerra de independencia que duró 11 años, pues también a nosotros nos tocó esperarnos, estar ahí en la resistencia civil pacífica, siempre denunciando y denunciando las arbitrariedades de la clase dominante. Ay, miren, una limusina para quinceañera. Chistoso, ¿no? Ay, estos aspiracionistas, les digo. Qué chistoso, pero bueno. Entonces, en 2012 otro fraudezote y vuelve a regresar el PRI. O sea, la gente se hartó del supuesto cambio que iba a ser el Partido Acción Nacional. Y entonces, salieron peor que los del PRI. Entonces solo aguantaron 2 sexenios y adiós. Y regresó el PRI reloaded. Pero ya en 2018 ya fue imparable el descontento y de manera pacífica logramos acceder al poder político, porque el poder económico ahí sigue. Se le está tratando de contener mediante que sigan normas, paguen sus impuestos, que sea más equitativo, ¿no? Y se está llegando por fin a consolidar, o a tratar de consolidar el plan de los insurgentes, que era que se modere la indigencia y la opulencia, que el jornal del pobre no sea tan vil, de bajito, y que se modere la opulenta ganancia de la clase, del poder económico, ¿no? Entonces, pues así, todavía estamos en la lucha, amigos, esto no se ha acabado, porque ahora tenemos el poder político, pero no tenemos el poder económico, que todavía sigue ahí quejándose, que no está nada contento, de que le estén apenas así como quitando algunos de sus privilegios. Pues ellos quieren todos, amigos. Entonces, pues, hay que estar muy conscientes de quién es el enemigo histórico, cuál es el poder que tiene más fuerza, pero tratarse de estar siempre del lado correcto de la historia, ¿no? Uno de los murales que hay por aquí. Bueno, amigos, pues ese fue este recorrido. Gracias por haberme acompañado a hacer un poco de ejercicio y echarles mis rollos acá de históricos, ¿no? Espero que se les haya hecho claro y ameno. Ay, estoy sudando. Bueno, para eso salí, ¿no? Para hacer ejercicio. Ajá.
Y si tienen alguna duda nos pueden escribir. Suscríbanse al canal de Telegram de Alsacia Heart, se llama así, canal Alsacia Heart Arte e Historia. Ahí nos pueden escribir, compartir, hacer sugerencias. También síganos en Instagram, estamos como @Alsacia Heart, todo junto y con minúsculas. También estamos en Facebook como Alsacia Heart, H de historia y arte de arte, sí, Alsacia Heart ilustración. Entonces ahí pueden estar en contacto con nosotros. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario, síganos, amigos. Denle like al video, compartan, manita para arriba, para que le llegue a más personas esta información y estemos todos bien informados, conscientes de lo que representa una transformación. Y hay que estar con todo bien a las vivas, sobre todo pues haciendo caso de lo que hace el presidente, de enseñarnos nuestra historia, porque como él mismo lo dice, quien no sabe de dónde viene, pues no sabe dónde está parado y muy difícilmente va a saber a dónde quiere ir, ¿no? Entonces hay que enseñar la historia a las generaciones más jóvenes, pero de manera divertida, amena, para que comprendan y se les grabe más. Entonces para eso recomienden el canal de Alsacia Heart. Muchas gracias, amigos. Eso ha sido todo. ¡Ay, un conejito! Cuchi. Ay, qué bonitos. Bueno, pues ya nos estaremos viendo en el siguiente relato, paseo, recorrido, lo que sea. Hasta pronto. Chao.